Hola compañeros, muy buenos días. Mi nombre es Esmeralda Corona Luna y el día de hoy les voy a presentar el tema de complejo mayor o principal de histocompatibilidad. Para dar inicio al tema, vamos a comenzar primero con la definición de qué es complejo mayor de histocompatibilidad. Una primera definición nos va a mencionar que van a ser moléculas denominadas antígenos leucocitorios humanos, por sus siglas HLA o dadas en inglés Human Leukocyte Antigen. Van a haber otros autores que van a definir estas siglas como moléculas proteicas que van a ser expresadas en la superficie celular y al complejo como regiones del genoma que van a ser codificadas a estas moléculas. Existe una tercera definición que nos plantea que esto va a ser un conjunto de genes que se ubican en el brazo corto del cromosoma número 6. Estos genes a su vez van a codificar moléculas de membrana de la clase número 1 y de la clase número 2. Ahora vamos a proseguir con las características del complejo mayor de histocompatibilidad. Como primera característica tenemos a la expresión, la cual nos dice que se va a realizar como moléculas glicoproteicas unidas a una membrana. Estas las cuales van a ser reconocidas al sistema inmune como marcadores celulares. También nos menciona que la expresión va a ser diferente para las moléculas de la clase número 1 y de la clase número 2. También nos dice lo que va a aumentar la expresión de la clase número 1 y de la clase número 2 van a ser las citocinas y las interleuquinas número 4. Lo que va a producir la disminución de ellas van a ser las prostaglandinas, los corticoides y los virus. Como segunda característica vamos a tener al poligenismo, el cual nos dice que van a ser moléculas codificadas por múltiples genes, que van a ser localizadas en la fracción del brazo número 21, el cromosoma número 6. Como tercera característica vamos a tener al polimorfismo, el cual nos menciona que van a ser múltiples formas alternativas o variantes de un gen presentes en una población. Un ejemplo claro de ello es que en el complejo hay demasiadas variantes en ellas, las cuales nos dice que hay proteínas codificadas y estas van a ser diferentes entre los individuos de una población. Como cuarta característica vamos a tener que dice la condominancia, la cual nos menciona que el individuo va a expresar simultáneamente los genes de ambos padres. Es decir, en la superficie de la célula se va a encontrar el producto de los 6 alelos del padre y los 6 alelos que la madre hereda. Ahora vamos a presentar las funciones del complejo. Su papel principal va a ser la presentación del antígeno, en donde las moléculas del complejo van a visualizar los fragmentos del péptido para el reconocimiento de las células T apropiadas. Esto va a ser un proceso importante en la reacción del sistema inmune para los patógenos invasores de la destrucción. El complejo en la superficie de una célula va a ser necesario para el reconocimiento de otra, y asimismo la prevención de un sistema inmune que va a apuntar a las propias células. Otra función importante va a ser la de allorecognition del tejido, que va a ser un factor importante en la prevención del trasplante acertado del órgano. También tenemos las tres funciones principales, las cuales van a ser distinguir lo propio de lo extraño, regular la respuesta inmune del individuo y las presentadoras de péptidos. Otras funciones que va a presentar estas moléculas va a ser la presentación de los péptidos proteicos, de las moléculas efectoras 1 y 2 del tipo clásicas, la activación de la inmunidad específica 1 y 2 de igual manera clásicas, la tolerancia materno-fetal, moléculas I, E, G del tipo no clásicas, regulación de los linfocitos natural killer y T, I, E, F, G del tipo no clásicas, la homeostasis y la regulación del hierro, I y H del tipo no clásicas, y por último tenemos la presentación de los lípidos. Expresión de isotipos y su función molecular. Las moléculas de histocompatibilidad de clase número 1 se dividen en clásicas y no clásicas. Las clásicas son A, B y C. Estas se expresan en la superficie de todas las células nucleadas y su principal función es la presentación de los antígenos al linfocito T CD8.
Después del reconocimiento inicial, estas moléculas denominadas ahora clásicas se deben utilizar en las primeras letras del alfabeto para ordenar a los grupos de la clase número 1 y la clase número 2. Se identificaron otras moléculas en esta región con distintas funciones, lo cual se denominaron no clásicas hacia las letras asignadas para su caracterización, ya que se interrumpen por la asignación previa de D y sus integrantes P, Q, R al H, M, C. Las no clásicas, E, F, G y H, desempeñan distintas funciones. La E se puede encontrar en todas las células, pero se expresa principalmente en los epitelios. Presenta una variedad limitada de los péptidos a los linfocitos T y natural killer. En el trofoblasto inhibe a la natural killer, la cual favorece una tolerancia hacia el feto. Aumenta también su expresión en las células tumorales del cérvix. La F se encuentra en el retículo endoplasmático, que casi no se expresa en la superficie celular, pero cuando lo hace regula al natural killer y a los linfocitos T. La G se expresa en las células del timo, del ojo y del trofoblasto, y también tienen un poliformismo limitado, lo que permite que toleren el alojamiento fetal. Asimismo, inhibe la inhibición de la natural killer e induce la apoptosis de los linfocitos TC activados. La H se encuentra principalmente en el tracto gastrointestinal y abunda en las células de las criptas. Si muta el gen de la beta-2 microglobulina, no se une al complejo histocompatibilidad de número 1, lo cual ocasiona que la molécula no se exprese en la superficie celular, sitio donde se regula la absorción de hierro. Al acumularse, genera patología, lo cual veremos más a continuación. Las moléculas de histocompatibilidad de clase número 2 asimismo se dividen en clásicas y no clásicas. Las clásicas DP, DQ y DR se van a expresar constitutivamente en la superficie de las células que van a participar en la respuesta inmune, como los linfocitos y los fagocitos. Sin embargo, algunas citocinas como la IFN gamma pueden inducir su expresión en otras células que también participan en esta respuesta, como los fibroblastos, los queratocinicitos, las cebadas, entre otras. Las no clásicas DM y DO se encuentran principalmente en la superficie de las vesículas intracelulares. La más estudiada, la DM, se eliminan los restos del CLIP, del inglés Class II Associated Lipid, lo cual permite la unión del péptido antigénico con el complejo de histocompatibilidad número 2 en el fagolisosoma. DO ejerce una regulación negativa sobre DM. Ahora vamos a presentar a los tipos de moléculas. Tenemos a los de la clase número 1, que se van a expresar en la superficie de todas las células, exceptuando en los eritrocitos, el trofoblasto y las neuronas. Estos van a presentar a los antígenos citoplasmáticos o endógenos, que van a ser alojados o sintetizados intracelularmente, hacia las células de TC o TDCD8. Proseguimos con los de la clase número 2, que se van a expresar en varias células participantes en la respuesta inmune, pero principalmente en los linfocitos y las células presentadoras. Estos van a presentar a los antígenos intravesiculares o exógenos, que van a ser sintetizados extracelularmente y procesados por los lisosomas hacia las células de TH o TDCD4. Existe una tercera región del genoma que se va a denominar MH3, que por su localización entre las regiones 1 y 2 va a codificar moléculas que participan en la respuesta inmune, pero estos no van a compartir funciones o características con el complejo. La molécula de histocompatibilidad de clase número 1 está constituida por una cadena polipeptídica alfa con 3 dominios, a la cual se va a unir a una subunidad beta-2 microglobulina, sin la cual no es funcional. El péptido antigénico que va a ser presentado por este se va a alojar en la hendidura que se forma entre la alfa número 1 y entre la alfa número 2. Las moléculas de histocompatibilidad de clase número 2 van a estar integradas por dos cadenas polipeptídicas alfa y beta, ambas con 2 dominios. El péptido antigénico al que se va a estar asociado va a estar constituido por un número ligeramente mayor de aminoácidos y el sitio de unión al complejo se lo va a localizar entre alfa 1 y beta 1. Para el péptido antigénico, el antígeno debe ser procesado por la célula que lo fagocitó y debe quedar reducido a pequeños péptidos, ya que a los sitios a los que se une al complejo, como en el linfocito T,
solo van a poder alojar moléculas con un número pequeño de aminoácidos. Unión molecular y presentación de las moléculas de histocompatibilidad de clase número 1. Estas se forman en el retículo endoplasmático, interaccionan con las moléculas de calnexina y calireticulina, que junto con la oxidorreductasa ERP57, además de favorecer su ensamblaje, en unión con la beta-2 microglobulina, la cual le da estabilidad. La tapacina ayuda a los péptidos TAP1 y 2 a formar el canal que permite el paso del péptido antigénico del citoplasma al retículo. En esta función va a participar la aminopeptidasa ERAP, la cual actúa como sensor del péptido, que va a entrar al antígeno que va a estar localizado en el citosol, el cual va a ser procesado por el proteasoma y va a ser convertido en péptido, lo cual va a penetrar en el retículo endoplasmático a través del canal para que se una con el MHC1 y el complejo MHC1, péptido antigénico, va a salir del retículo endoplasmático rodeado por una porción membranal. Esta vesícula va a viajar hacia el citoplasma y finalmente va a ser exocitada. En la superficie celular del complejo de histocompatibilidad molecular número 1 y el péptido antigénico va a aportar que se unen al linfocito T y es a través de esta unión como se va a completar la presentación. En la imagen podemos notar el procesamiento y la presentación del antígeno. El antígeno, ya sea de origen exógeno o endógeno, va a ser transformado por el fagocito en pequeños péptidos, el cual va a ser transportado por una molécula del complejo de histocompatibilidad hacia la superficie celular. La unión del péptido hacia el complejo de histocompatibilidad de clase número 1 se va a dirigir su presentación hacia el linfocito TC. Su unión al complejo de histocompatibilidad de clase número 2 la va a dirigir hacia la célula TH. Las moléculas de histocompatibilidad de clase número 2 son sintetizadas en el retículo endoplasmático y su ensamble va a estar dado por la calnexina. La proteína invariable es un trímero que participa en su ensamble y estabilidad, además de que protege el sitio del complejo que ocupará el péptido antigénico. Asimismo, favorece su salida del retículo endoplasmático y lo lleva en una vesícula hasta el endosoma para su encuentro con el péptido. En ese lugar, diversas captecinas van a romper a la cadena Li, lo que va a dejar libre el sitio de unión al antígeno y permite su unión al complejo. En esta ruta, los antígenos son de origen externo y durante su estancia en el fagolisosoma van a ser procesados por las enzimas lisosomales, principalmente las captecinas. Los péptidos generados van a permanecer en estas vesículas. Algunas proteínas celulares de secreción pueden ingresar a estas vesículas procesadas y en lugar de ser secretadas, son presentadas al complejo. Patologías asociadas al HLE. El ejemplo más común o más sobresaliente es el de la narcolepsia, que es una alteración en el sueño, y solamente ocurre en aquellos que portan el DR2. Aún se desconocen las razones intrínsecas. Después sigue el grupo de las artropatías acroiliacas, como la espondilitis anquilopoyética y el síndrome de Reiter, donde el alelo B27 es hallado en el 95% de los casos, o sea que 20 veces con mayor frecuencia que en la población general. La mayoría de las enfermedades autoinmunes están asociadas con genes de la región número D. Se especula que estos genes codificarían también proteínas que presentarían péptidos microbianos autoigénicos más eficientes que otros, o bien que estarían asociados con otros genes promotores de otras enfermedades. La tendencia de algunos alelos de HLA-A1 y B8 aparecen juntos en forma más común que la esperada desequilibrio del ligamento. Resulta pues una combinación feliz, aumenta la resistencia a las infecciones o baja el índice de hipersensibilidad. Otra patología asociada es la deficiencia hereditaria del complejo de histocompatibilidad, también conocida como síndrome del linfocito desnudo, debido a la reducción o ausencia de estas moléculas en la superficie celular, lo cual puede originar una deficiencia del TAP. Se produce una inmunodeficiencia primaria combinada, ya que se afectan las respuestas humoral y celular. Es más severa la de la molécula 1 que de la 2,
principalmente durante el primer año de vida, pues puede haber septicemia e infecciones respiratorias, digestivas, así como urinarias producidas por todo tipo de patógenos. Sin el tratamiento apropiado, los pacientes mueren entre los 6 meses y los 5 años de edad. La deficiencia de la molécula de histocompatibilidad número 1 se relaciona con infecciones respiratorias crónicas, inflamación crónica y úlceras en la piel. La hemocromatosis es otra enfermedad y esta muta el gen MHC, también conocida como MHC-HFE. La beta-2 microglobulina no se une, lo que ocasiona que la molécula no sea funcional y por ende no se exprese en la superficie celular en donde se regula la absorción del hierro. El acúmulo del hierro se hace evidente y genera daño en otros órganos. El complejo molecular de histocompatibilidad está asociado principalmente con el rechazo a los trasplantes y la susceptibilidad a padecer ciertas enfermedades autoinmunes, a las cuales se hace referencia con mayor detalle en una tabla, pero las mencionaremos a continuación: la espondilitis anquiloante, la narcolepsia, el lupus eritematoso, así como el lupus séptimo y la artritis reumatoide y diabetes mellitus. Ahora veremos quién descubrió el complejo de histocompatibilidad. En la década de los 1940, George Snell y sus colaboradores realizaron estudios para analizar el rechazo o la aceptación de los tejidos trasplantados entre los ratones, de las mismas y las diferentes cepas. En el experimento se observan que los injertos de piel entre ratones singénicos, el órgano los acepta, mientras que estos injertos se rechazan en aquellos en donde el donante y el receptor no eran idénticos desde el punto de vista genético. Estos investigadores llegaron a la conclusión que el reconocimiento de un trasplante como propio extraño estaba determinado por genes transmitidos según la herencia mendeliana y los genes encargados de este reconocimiento varían de un individuo a otro. Con posterioridad, este planteamiento se atribuye al polimorfismo de los genes encargados del reconocimiento tisular. A estos genes polimórficos se determina la compatibilidad del tejido. Entre los humanos se les denomina genes de histocompatibilidad. Estudios posteriores demostraron que no solamente un gen era el encargado del rechazo del injerto, sino que era una actividad en donde intervenían un grupo de varios genes. A la región del genoma se contienen los genes de reconocimiento del injerto, se le denomina complejo de histocompatibilidad molecular. En la década de los 1950, el profesor Jean Dowsett descubrió la presencia de los anticuerpos en el suero de las multiparas y en pacientes politransfundidos dirigidos contra las células presentes en la membrana de los leucocitos humanos. Es ahí donde surgen las siglas HLA. Por su descubrimiento es engalardonado con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1980, donde compartió el premio con George David Snell. En 1974, Sean Carnell y Dorsey descubren el fenómeno de la restricción del complejo de histocompatibilidad.